Vamos a dar la bienvenida a la doctora Gildalina Tatén Brache, abogada, profesora universitaria del Foro Feminista. La hemos invitado porque en estos días hemos visto un documento donde ustedes, las mujeres organizadas, objetan el proyecto de ley que aprobó el Senado de la República. ¿Dónde radican los defectos? Y ese proyecto no se discutió, ustedes no fueron a vistas públicas, no fueron invitadas a... un proyecto de ley se supone que busca acentuar la protección de las mujeres frente a la violencia doméstica y la violencia de los hombres, ¿no es así? Sí, en principio sí. Lo que pasa es que la Convención para la Erradicación de toda forma de violencia contra la mujer es más avanzada que un proyecto de ley de 2019 y esa convención es de 1997. Entonces, ya por ahí... O sea, 22 años después. Por ahí ya hay un problema, ¿verdad? Que el documento que forma parte del bloque de constitucionalidad, porque el país firmó esa convención y en República Dominicana las convenciones de derechos humanos que están ratificadas por el Estado forman parte de nuestra Constitución. Tenga cuidado, que ya dijeron que no era así, es parcialmente por la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Pero cuáles son los puntos? Entonces, ¿qué pasa? Ese proyecto de ley que está aprobado por el Senado restringe la definición de violencia contra la mujer y dice que es única y exclusivamente la que ocurre en el ámbito de la pareja. Por el marido o el exmarido. O sea que si un acechador atrapa a una muchacha en la escalera que no es su marido ni de la casa, no es violencia. No es violencia contra la mujer. Contra la mujer es otro tipo de violencia. Ni violencia sexista. Entonces, eso lo que hace es que invisibiliza una violencia que es estructural, que es jerárquica, que es social, que es cultural, y que no se da solamente en la relación de pareja. Entonces, por ahí comienza... Pero eso se resuelve muy fácil, porque no se supone que los senadores van a discutir que esa no es la única. Puede ser un error y ellos tienen que enmendar ese proyecto. Pues eso es lo que estamos diciéndole. Pero frente a esa situación, alerta, ese proyecto de ley restringe conquistas ya ganadas. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo. Hay otro ejemplo. La violencia contra la mujer no es solamente un tema de derecho penal. Si lo vemos solamente como un tema de derecho penal, no vamos a incidir en la prevención de la violencia, que es educación, que es detección en salud, que es cultura, que es incidencia en la vida nacional en sentido general. Entonces, ese proyecto de ley dice que el organismo rector de los temas de violencia contra la mujer es la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República tiene a su cargo la política criminal del Estado, tiene a su cargo la persecución de los casos penales, pero existe el Ministerio de la Mujer, que está supuesto a ser la sombrilla para el trabajo de todos los temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Entonces, ahí van ya tres. Eso es lo que se supone, porque ya de hecho la Procuraduría es la que ha estado encabezando la política contra la violencia en cuanto a manejar recursos y adoptar políticas. Lo que pasa marginando es que así al ministerio. Cuando usted dice manejar recursos, realmente son recursos para una problemática tan amplia como el tema de la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar en la República Dominicana. Datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Estado Dominicano, o sea, datos oficiales, dicen que en el 2018 hubo 78.152 denuncias por violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar. 78.152 en el 2018. Y que de esas... Pero hay que asumir que debió haber sido el triple, porque todos sabemos que una mínima parte de la violencia que se ejerce es la que se denuncia. Exacto. Debe haber sido 10 veces más entonces, pero porque yo supongo que ni el 10% se denuncia. Pero esos son los casos denunciados. Y de esos casos denunciados, el 92% es violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer. O sea, 71.900 casos. Y el otro 8% es agresión sexual. Estamos hablando entonces que en la República Dominicana
todos los días, incluyendo sábado y domingo, un mínimo de 214 casos se denuncian. Y tal y como usted dice, los que se denuncian son los menos. Y que un mínimo de 17 casos, incluyendo sábado y domingo, se denuncian sobre delitos sexuales. Y sabemos que en delito sexual sí es verdad, que en todos los casos es verdad, pero ahí se ratifica que los menos casos son los que se denuncian, porque es una situación que todavía está más estigmatizada que la violencia en sentido general. Entonces, con esos datos tan alarmantes y que lamentablemente no hay estudios que nos digan con certeza qué pasa luego con toda esa denuncia, cuáles llegan a un término adecuado en la administración de justicia. Con esos datos que están ahí, que los da el propio Estado, es posible que el Estado se plantee que solamente va a mirar el tema de la violencia desde la persecución. ¿Y a qué atribuye el hecho de que una ley que se supone se está haciendo para proteger a la mujer de lo que se ha considerado casi una epidemia de violencia en el país, carga o haya derivado en este tipo de vacíos? Yo creo que tiene muchísimo que ver con el discurso. Se construye un discurso que luego la gente se lo cree. Y entonces, como es muy fácil decir, mire, esta ley es contra la violencia y yo me convierto ahora en el paladín del tema y estoy presentando, pero sin revisar realmente lo que está pasando en la realidad. Y hay temas que tampoco interesan que estén en la ley. La ley deja fuera también la violencia política, deja fuera la violencia. Pero ¿cuál violencia política? ¿Qué tiene que ver ahí la violencia política que se manifiesta en las campañas, por ejemplo? No, la violencia política que se manifiesta en las mujeres que están haciendo política a lo interno de los partidos políticos y cómo son tratadas y cómo son discriminadas a lo interno de los partidos políticos. Tenemos casos evidentes de mujeres que ¿Y para eso cumplir cómo puede cuotas, aparecer en la ley? Porque eso debería estar sancionado entonces en el ámbito de la ley de partido o la ley del régimen electoral. pero como no está sancionado en ese ámbito y hay una definición sobre lo que es violencia política contra las mujeres, entonces nosotros decimos, si ya hemos preparado, bueno, hemos ahí van 4 objeciones. ¿Hay alguna otra? Esas son todas. Sí, violencia política, violencia institucional también la deja fuera, no toma en cuenta la negligencia del Estado y cuáles van a ser las actuaciones que desde la ley en los tribunales se van a poder incoar para obligar al Estado a que no sea negligente. En sentido general, tiene deficiencias estructurales. Entonces resulta que a pesar de que esa situación la hemos anunciado, la hemos dicho, hemos conversado sobre la necesidad de ponderar ese documento, hay un documento en la Cámara de Diputados, hay un anteproyecto de ley integral de prevención y atención de la violencia. ¿Y ese de quién es? En la Cámara de Diputados. ¿Quién lo elaboró? Ese anteproyecto está en la Comisión de Género, lo presentó la diputada Magda Rodríguez. Y nosotras decimos... Que es una mujer y además una legisladora que hace años se ocupa, creo que ella tiene más de un periodo en el Congreso. Sí, y se ha ocupado mucho de ese tema. Sí. Y entonces los senadores, ¿quién elaboró el del Senado entonces? Este es de Magda Rodríguez, el de la Cámara de Diputados. ¿Y el del Senado quién es? Fue una iniciativa que en principio presentó el senador Félix Bautista, pero él se auxilió de un equipo de trabajo. Pero no consultó con las organizaciones de mujeres para cosas tan elementales como si la violencia es solamente dentro de la pareja. La violencia a la mujer. Le voy a ser totalmente honesta. Hubo un momento en que supuestamente, lo pongo entre comillas, hubo consultas. Sí. Pero todos los aportes que entregamos fueron descartados. Exacto, luego fueron descartados. Pero no hicieron vistas públicas, eso no. La verdad que no puedo confirmarle si se hicieron o no. Sí. Pero de que aportamos incluso a ese anteproyecto en la búsqueda y en la vía de que esto no es un tema de protagonismo, ni es un tema de pelear,
sino de un ¿Y tema qué de que relación tendría este proyecto con el... Hay varios proyectos que tienen que ver con los derechos de las mujeres sí, en el Congreso Nacional. Uno de ellos prohíbe el matrimonio infantil, el cual tampoco ha tenido una salida. Hay vínculos de y que se el considera matrimonio infantil es una ley civil. Esto es una ley penal. penal, principalmente Ujú, penal, ujú. aunque en el proyecto de la diputada, o sea, en el proyecto que cursa en la Cámara de Diputados, se ve la violencia como un asunto integral, totalmente integral, pero lo del matrimonio infantil está visto en un proyecto aparte, que es el Código Civil, Sí. y desde el Código Civil es que se ha ido trabajando Ese en tema. eso, mirando el tema del matrimonio infantil desde la perspectiva del abuso. O sea, Claro. ¿cómo a alguien se le puede ocurrir que realmente en una relación entre una niña o un adolescente y un adulto hay un consentimiento, hay una situación que no sea el abuso? Bueno, Gildalina, ahí yo leí en estos días, ayer o antier, una petición de 2 grupos sociales que llegaban al grado de denunciar los niveles de violencia en las escuelas contra las niñas y de abusos en las escuelas. Y llegaban a pedir que se separaran a las niñas de los varones en las escuelas, incluso que pusieran las niñas en el segundo piso y los varones abajo. A mí me trajo a la memoria mi educación inicial allá en el Politécnico Loyola, en San Cristóbal, en los años 50, que era un colegio de varones nada más, y los domingos aceptaban que fueran las niñas del Colegio de la Monja al cine, pero primero nos cerraban a nosotros abajo, y entonces las niñas subían por un lado hasta arriba, y cuando la película terminaba era al revés. Nos dejaban cerrados y las niñas bajaban y se iban, y después que iban llegando al colegio nos soltaban. Es decir, como que yo... es tanta la violencia. Bueno, primero, ¿qué opinión le merece esa propuesta? Que a mí me parece como hasta medio descabellada, ¿verdad? La pregunta sería, ¿esa situación que ya se vivió resolvió la violencia o generó posiblemente más violencia? O sea, ¿por qué no invertimos el pensamiento y pensamos en que tenemos que trabajar en una educación que permita la convivencia eso es lo que empática? Yo me imagino, pero yo me pareció tan absurdo que grupos sociales propongan eso. Claro, porque es muy difícil aceptar que hay que transformar la educación. O sea, cuando las cosas están naturalizadas y sabemos que la violencia y el machismo está entronizado y naturalizado. En estos días, hace una semana o menos, me decía un estudiante en el aula que el colmadero de su área, a su hija, el marido le había dado una golpiza, pero que fue muy fuerte. Y que el colmadero llamó al marido y le dijo, oye, la próxima vez que le des así, te la ves conmigo. Si te hace algo que tú consideres que tienes que disciplinarla, coge una correa. O sea, todavía en este momento, o sea, no le dé con unas trompadas o con un palo, sino que le dé con una correa. En este momento de la existencia, la socialización permite hacer pensar a los varones, y eso es un tema estructural que hay que trabajarlo con educación, con sensibilización, con una transformación del discurso, que a las mujeres se nos puede pegar por una situación determinada. Es que ustedes a veces se ponen como demasiado fuertes y entonces le da una pela. Eso es la cultura. Entonces es la justificación de la violencia. La justificación de la violencia. Y entonces, para resolver el problema, ¿va a ser desde la separación? ¿O no tendría que ser desde evidenciar que la violencia no puede ser justificada? Yo creo que es un absurdo, pero es tan grave en las escuelas como para que grupos estén haciendo... Porque a mí lo que me alarmó, bueno, las dos cosas, digo, pero debe ser muy grave entonces las escuelas que se llegue al grado de pedir la separación. Yo lo que creo que 78,000 denuncias te hacen saber que hay una situación de gravedad. Y que no es minoritaria. Y que si tú buscas el presupuesto nacional, no he hecho ese estudio ni soy economista, pero si tú buscas el presupuesto nacional por las acciones que tú ves que se desarrollan desde el Estado, tú te vas a dar cuenta que no es prioridad.
Claro que que no es un tema prioritario. Nada más hay que ver la situación en que se desenvuelve el Ministerio de la Mujer. El ministerio tiene ya dependencias en las localidades, en la provincia. Y hay que ver cómo funciona, ahí no hay de nada. Por poner un Hay ejemplo, algunos que no tienen ni bicicleta para movilizarse. por poner un ejemplo, o la Sí. detección temprana de casos Claro, en claro. salud. Ahora mismo, ayer, firmó el Ministerio de Educación una Ujú. ordenanza para trabajar estos temas en las escuelas Sí. y para hacerlo reales. Pero eso significa que tendría que haber primero un presupuesto y Ujú. segundo un plan real de cómo es que va a funcionar eso. Porque tiene que ser integral. Hay que trabajar educación sexual. Ujú. Hay que trabajar educación para la paz. Hay que Ujú. trabajar empatía. Hay que trabajar derechos humanos. Ujú. Hay que trabajar respeto a los niños y a las niñas y que los niños y las niñas creen nuevas formas de socialización desde el respeto y desde la tolerancia y desde la comprensión de que son diferentes porque son niños y son niñas, pero son iguales en dignidad y en derechos. Pero ustedes Sí, ratifican la necesidad de que sea el Ministerio de la Mujer el que tenga la rectoría de todo lo que significa política estatal sobre el tema. Claro, el Ministerio de la Mujer es una conquista de las mujeres que tenemos que defender y que tenemos que Gracias. hacer que Ujú. se fortalezca. El ministerio nunca ha tenido un presupuesto que le permita fortalecerse. Gracias, muy amable. Y además, si usted analiza la voluntad política desde otras instancias para que el ministerio pueda cumplir su rol, también es mínima. Desde hace muchísimos años yo vengo propugnando porque haya un consejo de gobierno donde el Poder Ejecutivo, al lado a quien tenga, sea la ministra de la Mujer, y los temas que se traten sean los temas de derechos de las mujeres, porque los temas de derechos de las mujeres no benefician a las mujeres, benefician a la sociedad. Claro. Bueno, pero las mujeres son la esposa de nosotros, son la mamá de nosotros, son las hermanas, Pero Así yo, es, a mí son me las gusta, novias y las hijas y las vecinas. a mí me gusta más construirlo. Somos nosotros. A mí me gusta más construirlo desde la perspectiva de derecho. ¿Usted sabe por qué? Porque mire ese papá que consideraba que sí, que con la correa sí podía darle. Que con los puños no, pero con la correa sí. Porque Entonces, la correa por eso a mí me gusta más. no puede, no le La le construcción rompe con un enfoque de fácil. derecho. A mí me fácil, gusta muy más bueno. decir que las mujeres somos personas y las personas tienen una dignidad que debe ser respetada. Pero la verdad es que la lucha de ustedes tiene que seguir creciendo, porque pese a los avances que se han logrado, es mucho lo que falta. Sí, es mucho lo que nos falta como sociedad en sentido general y evidentemente con la asunción de que todo el mundo tiene que vivir en el respeto de la dignidad, porque hay múltiples discriminaciones. Hay discriminación por raza, hay discriminación por clase. Sí, esta es una sociedad desigual. Hay múltiples discriminaciones, pero en todas esas discriminaciones va a haber mujeres. Bueno, Sí. ya estará por ahí el sociólogo, lo tenemos casi ya en la mira. Vamos arriba. Vamos a agradecerle muchísimo a Gildalina Taten Brache que haya venido a conversar esta mañana con nosotros aquí. Le agradecemos muchísimo que nos haya ayudado a entender por qué que se han criticado el proyecto de ley que aprobó el Senado de la República. Ustedes más bien favorecen el que está en la Cámara de Diputados. Sí, o que se revise ese y se incluyan los temas que tienen que ser incluidos. Sí. Y gracias a ustedes por Pero invitarme. el de la Cámara de Diputados no lo han aprobado todavía. No. Bueno, pues vamos a esperar que aprueben ese y entonces a lo mejor después una comisión bicameral junta a los dos y a lo mejor sale una obra mejor. Sería lo ideal. Sí. Entonces, profesora, ¿de qué imparte en la universidad? Derechos humanos, derecho constitucional y derecho de las mujeres, violencia y esos temas. No es fácil. Muchísimas gracias, profesora Gildalina Taten. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.